Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios hoy. Vamos a hacerlo hoy en Primera de Corintios, capítulo 5. Amén. Eh, vamos a ver vamos a leer la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hoy en día, hermano, podemos ver las iglesias como están hoy en día. Amén. Que inclusive, hermano, dentro de la iglesia hay fornicación. Los cristianos, amén, hoy en día están siendo peor que la gente de afuera. Amén. Llevan una doble vida. Amén. Entonces dice: de cierto se oye que entre vosotros fornicación, y tal fornicación aún no se nombra entre los gentiles. Amén. Hay cosas que aún no se nombran entre los gentiles y que los cristianos ¿qué? Lo hacen. Amén. Dice: tanto que alguno tiene, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, hasta ahí no sabemos si hoy en día haya esto en la iglesia. Pero el punto es de que hay, hay pecado en la iglesia, hermano. Amén. Y para esto no nos ha llamado Dios. Dios nos llamó ¿qué? Nos llamó es para que seamos ¿qué? Luz. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. No debería más ver, no debería más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Hermano, esta iglesia de Corintios podemos ver que tenía que este error, hermano. Era una iglesia que estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Pero hoy en día podemos asemejar a las iglesias modernas evangélicas que tienen demasiadas falencias, demasiados errores. Vamos al versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces, hermano, por eso la palabra de Dios dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar ¿qué? Al adversario. ¿Amén? Entonces están personas, hermano, que, como dijo el apóstol Pablo, hay que entregarlas ¿qué? A Satanás. ¿Amén? Ya pues estas personas muchas veces ya... Entonces, ¿qué pasa? Se entrega a Satanás para que sea destruido el cuerpo, hermano. ¿Amén? Como quien dice, para que Dios corte a esta persona, hermano. ¿Para qué? Para que no siga ¿qué? Blasfemando el nombre de Cristo, hermano. Porque el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice la palabra. Amén. Entonces nosotros no podemos permitir eso, que el nombre de Cristo sea blasfemado. Amén. Por culpa de vosotros. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestras Pascuas, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice la palabra. Dice que limpiaos pues, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar una nueva vida en Cristo.
que lo que hacíamos antes, dice que el que hurtaba no hurte más. Amén. Sino que trabaje con sus propias manos para ayudar a los que lo necesitan. Amén. Entonces tenemos que despojarnos ¿qué? De esa vieja levadura, hermano, de esa vieja masa. Amén. Y tenemos que ser ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo. Amén. Versículo 8. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia. Amén. Esa levadura de malicia que teníamos fuera ya, y levadura de maldad, poco, nada de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Entonces tenemos que ser ¿qué? Sinceros. Y tenemos que hablar siempre ¿qué? Con la verdad. Ser verdaderos amigos, verdaderos hijos, verdaderos padres, todo, hermano. Tenemos que ser nuevas criaturas. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Ven? El apóstol en este punto nos está diciendo, bueno, sigamos el versículo 11 para entender un poquito más. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni comáis. Amén. Mire, la palabra de Dios nos dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero él está hablando no con los fornicarios del mundo, ¿no? Sino con los fornicarios de la iglesia. Amén. Porque nosotros tenemos que, no podemos aislarnos del mundo. Nosotros vamos a los fornicarios, pero ¿para qué? Para predicarle la palabra. Amén. ¿Sí entiendo? Hay que ir a ellos, pero para predicarles la palabra, para que ellos que se arrepientan, para que ellos busquen al Señor. Hay que enseñarle la palabra a los fornicarios. Por eso no, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces no. Amén. Entonces no es que nosotros no, pues como no hay que juntarnos con ellos, no, pues nos toca irnos de este mundo, no. El apóstol Pablo en este momento se está refiriendo con los fornicarios de la iglesia. Amén. Con los adúlteros de la iglesia. Por eso el versículo 11 nos explica claramente. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Mire, muchas veces por eso en las iglesias todo el mundo, ay, que le presté a mi hermano fulano y me robó. ¿Amén? Porque desconoce este punto que es importante de la palabra. Por ignorancia, por no leer las escrituras, porque sabemos que es la palabra de Dios que nos enseña, entonces al nosotros no leer este punto de la escritura, por eso es que los hermanos de la iglesia nos estafan, ¿entiendes? Le hacemos un favor, te roban, ¿entiendes? Y te inculcan malas cosas. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, es muy clara la palabra, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿no? Que no nos juntemos con estos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, ojo, fornicario. Si tú te juntas con un hermano que es fornicario, ¿qué te va a decir? Te va a empezar a inculcar, te va a llevar ¿qué? A que tú forniques. ¿Amén? Después dice, o avaro, un fornicario, o que tampoco te juntes con un hermano que sea avaro. Porque si te juntas con un hermano que es avaro, ¿qué? Te va a empezar a enseñar que para que tú te vuelvas una persona avara. Amén. Y te llenes ¿qué? De avaricia. O idólatra. Si te metes con un idólatra, él te da, no, pues, mira, yo idolatro a mi esposa, a mi hijo, idolatro mi televisor, mi moto, mi carro. Y eso mismo también te va a enseñar a ti, de que tú tienes que idolatrar, ¿cierto? Porque idolatría no solo es los muñecos. Amén.
Idolatría es querer más a los hijos, a la esposa, amén. Quererse más, igualmente idolatrarse a uno mismo, quererse más uno que a Dios, amén. Entonces la idolatría. O que no nos juntemos, ¿qué? O con hermanos maldicientes. ¿Eh? Si usted junta con un hermano maldiciente y atrás, ¡pum!, pasó algo, ¡pum!, un madrazo. Cuando usted menos piensa, también va a llegar a su casa o en cualquier parte, ¡pim!, se le va a ir un madrazo. ¿Por qué? Porque usted está escuchando de su hermano que echa madrazos. ¿Amén? Maldiciente. O, dice, o que tampoco te juntes, ¿qué? Con ningún hermano borracho. Si tú te juntas con un hermano borracho, ¿qué pasa? Que cuando estés con tu hermano por ahí, ay hermano, ¿qué está haciendo, cierto? Vamos a tomar una cervecita. Uy, mi hermano, pues que la palabra dice que no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y el hermano dice, no, es que es una cerveza nomás, para la sed. Tú vas, te tomas tu cerveza. Y el hermano después no te sigue, no, otrica, eso no es nada, cuando no te emborrachas. Y después 3, 4, hasta que cuando uno piensa que terminas borracho. ¿Y todo por qué? Porque desobedeciste la palabra que te está diciendo que no te juntes con borrachos, que con ningún hermano que sea borracho. Porque el Señor fue a la fiesta de la boda de Canaán, pero fue para predicarle, no para irse a emborrachar con ellos. Amén. Dice que no andamos con borrachos o ladrón. Amén. ¿Qué pasa si tú te juntas con un hermano que sea ladrón? Hermano, tarde que temprano, hermano, tú andas con el hermano, él llega a robar, ¿qué dice? No, toma, hermano. Ahí te regalo, no, que cómo le ocurre, no. Le vas a recibir. ¿Entiendes? O algún día tú no te das cuenta y él roba y te regala algo. Igualmente tú al ser conocedor de Cristo, sabes que él ha robado. Amén. Que es un ladrón y está recibiendo las cosas. O le compras cosas, terminas comprándole cosas que él se ha robado. Amén. Estás participando en los robos que él hace también, porque estás comprando las cosas a él. Amén. Vamos, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? A lo último dice, con el tal aún ni comáis. La palabra dice que con todas estas personas, los borrachos, con todos estos pecadores, que si sabemos que son de la iglesia, dice que con el tal ni comáis. Amén. Entonces es clara la palabra de que debemos saber con quién andamos, hermano. Amén. Porque eso es andar en yugo desigual. Por eso no unáis en yugo desigual. No solo se quiere decir que en el matrimonio, sino también en este caso, que no nos unamos con los hermanos en yugo desigual. Amén. Porque son hermanos que están en yugo desigual con nosotros. Entonces el apóstol dice que con tal ni comáis. Versículo 12. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Amén. Dios juzgará a todos de afuera. No te preocupes con los borrachos, con los fornicarios de afuera. No te preocupes. Dios juzgará. Dice, porque los que están afuera Dios juzgará. Amén. Pero nosotros, dice en este caso, dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Entonces estos hermanos que van a dañar, hermano, la imagen de la iglesia cristiana, el apóstol nos dice, quitad pues a este perverso entre vosotros. ¿Amén? No nos juntemos con él, hermano. ¿Amén? Para que así, como le digo, más adelante no vayas también a tener un dolor de cabeza porque que de pronto te haga algo. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este corto mensaje haya sido de gran bendición para ustedes. Y mucho ojo, hermano. Pongamos atención con los falsos hermanos porque no tarde que temprano terminan haciendo daño. Dios les bendiga.